Muy buenas tardes, después de un fin de semana, un lunes festivo, muy lindo. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos preocupa un poco, porque son... Lo siento nervioso, como sí, ansioso. estoy un poco nervioso, doctora, porque es que es la fobia a estar al aire, ¿sí? A estar al aire. No, yo creo que es otra cosa, los murciélagos. Sí, los murciélagos, pero estoy más asustado del man que está moviendo el murciélago que el murciélago. No Sí, se preocupe. Sí, es de como más... Bueno, si usted es tan amable, puede hacer la invitación para la sí. que... Sí, señora. Hoy vamos a hablar de las fobias. Si usted tiene algún tipo de fobia, por favor, llámenos a este programa que se llama Juntos a las 3, con la doctora Carmen Larrazábal, Fabián Mendoza y su merced. Nos pueden llamar al 410-7325, escribir a nuestras redes sociales en Facebook Juntos a las 3, en Twitter @Juntos a las 3 y en Instagram @Juntos a las 3. ¿Cuál es esa fobia? ¿A qué le tiene miedo? Yo le hablaré de una fobia impresionante, doctora Carmen, que hablaré de las mías y hablaré de una experiencia cuando en algún momento de mi vida entro a un ascensor vestido de payaso, de clown, y encuentro a una persona que sufre de courolofobia. Courolofobia. Que es la fobia a los payasos. Eso es muy particular. Es que hasta el nombre me da fobia. Courolofobia, o sea... No, ¿sí? pero definitivamente para hablar de las fobias, es un tema bastante particular, pero es un tema del cual se aprecian los psicólogos de tener un manejo bastante amplio. Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Doctora Carmen, ¿es un poquito más arriba del miedo, la fobia? O sea, la fobia estaría un poquito más arriba del miedo, Claro ¿no? que sí, porque tiene que ver también con ansiedad. Existen muchos tipos de fobias, pero hay unas muy famosas y lo voy a estar contando a lo largo de todo el programa. La acrofobia es el temor a las alturas y yo creo que en algún momento llegaste a padecerla. No, la tengo, la he superado un poco, doctora, el temor a las alturas, pero todavía tengo ahí un temorcito impresionante. Sí, yo lo entiendo. La agorafobia es el temor a los lugares públicos y la claustrofobia es el temor a los espacios cerrados. Si se siente ansioso e inseguro de las situaciones sociales cotidianas, usted podría tener una fobia social. Otras fobias comunes incluyen los túneles, por ejemplo, o fobia a conducir en autopistas, o fobia al agua, fobia a volar, a los muertos, fobia a los animales, a la oscuridad, fobia a la sangre. Lo que ocurre es que la fobia consiste, ya hablando en tus términos, consiste en un miedo, pero muy intenso. Muy intenso, sí. Muy intenso, hacia algo que en realidad constituye una amenaza mínima o nula que puede llegar al ataque de pánico y a un sufrimiento extremo. Ahí entiende uno, doctora Carmen, que padece alguna fobia, porque si no es un miedo normal, pero cuando ya entra en un... O sea, por ejemplo, mi mamá le tiene pánico, así, una fobia a los ratones. ¿Y en qué veo yo en eso? Que, por ejemplo, mi mamá hasta viendo un ratón por televisión hace como... y empieza como a transformar su cuerpo. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, ¿sí?, que realmente no es un miedo normal, es una fobia. ¿Y sabes por qué? Porque suele ser incontrolable, porque afecta notablemente a la calidad de vida y a la persona que la padece. Por ejemplo, trata de evitar los objetos, como tu mamá, por ejemplo, puede ver una revista o puede ver, por ejemplo, si se puede decir, un libro de anatomía de animales y lo pasa inmediatamente. Sí, de una. ¿Por qué? Porque eso le genera una ansiedad y un miedo intenso e incontrolable. Algunas de las fobias específicas más comunes son, por ejemplo, las más comunes: a las alturas, a las escaleras mecánicas, a los túneles. Vuelvo a repetirlo y lo voy a estar repitiendo, no se cansen, porque hay mucha gente que puede estar llegando en este momento al programa. Entonces, conducir en carreteras, por ejemplo, a usted le entra un temblor, usted tiene una angustia, piensa que se va a caer, o por ejemplo las personas que tienen fobia a pasar por los puentes muy altos, no solamente en el carro, sino también a pie.
Las manos. Usted ya está sudando las manos. Cuando trato de recordar, por ejemplo, en las alturas, que está uno así y se está en un sitio muy alto y de pronto uno mira así, mira, ya las manos empiezan a sudar. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos también a volar. Las personas que le tienen miedo a los perros, a las arañas, a las heridas sangrientas. A las mujeres. Ay, Fabián. Sí, hay personas que pueden tenerle fobia a las mujeres, doctora, porque si uno le tiene miedo a una araña, también le puede tener miedo a una mujer. Uno no sabe. A mí me parece que ahí estarías exagerando. Las personas con fobias específicas pueden ser capaces. Por ejemplo, si usted tiene miedo al agua, usted precisamente... No se baña, por ejemplo. Entonces, el que le tiene miedo al agua no se baña. Puede no ser capaz ni de nadar, pero mire tan raro. Cuando va sobre una tabla, por ejemplo, de esquí o algo así, con facilidad puede usted esquiar. O, por ejemplo, las personas que le tienen temor a las alturas, pues, qué paradójico, pueden esquiar en esas montañas tan altas. Dicen que son incapaces de subir más de un 5.º piso por el temor a la altura, pero son capaces, increíblemente, de esquiar desde las cimas más altas. Es increíble. Las personas con fobias intentan evitar lo que les provoca miedo. Si eso no es posible, pueden llegar a sentir ¿qué? Pánico, sí, taquicardia, mareo, náuseas, falta de aire, temblores. Comienzan con un fuerte deseo de huir, como de salir, de escapar. En general, las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia y continúan durante la edad adulta. Las causas de la fobia no se comprenden bien todavía, pero sí se sabe que a veces pueden llegar a ser hereditarias. Vemos que, por ejemplo, hay hijos que le tienen miedo a los ratones, las mamás, las abuelitas, o por ejemplo, a los animales alados, entonces gallinas, patos, todo este tipo, o por ejemplo, a los animales peluditos, entonces perros, conejos, todo este tipo de animales. O, por ejemplo, le tienen miedo a los reptiles. Entonces, todas las culebras, por ejemplo, las iguanas, los cocodrilos, a veces con la cola que pegan tan duro, entonces el ruido llena de pánico a la persona. El tratamiento ayuda a la mayoría de las personas con fobias y podemos andar entre varias opciones, desde medicamentos, cuando visitamos al psicoterapeuta o al psiquiatra, o una psicoterapia, o pueden ser ambas también. ¿Por qué? Porque si la fobia en realidad está afectando el estilo de vida, pues entraríamos a ver a estas personas que temen salir a la calle única y exclusivamente por este miedo infortunado que les da. Doctora Carmen, por favor. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Doctora Carmen, ¿estas fobias se dan o se pueden dar por un evento fuerte que les pase? Se puede dar por un evento traumático. ¿Por qué? Porque cuando vemos que es un miedo progresivo e irracional a un determinado objeto, a un determinado animal, a una actividad o situación que ofrece poco o algún peligro, siempre preguntamos los terapeutas, por ejemplo, ¿tuviste algún suceso, algún momento desagradable con este animal o Entonces, no lo tuve, o sí lo tuve, o me pasó esto, un perro me mordió, entonces nunca va. O, por ejemplo, veníamos en un avión con mis padres y de repente comenzó una turbulencia, casi nos accidentamos, sufrimos un accidente y ahí comenzó toda mi historia. Mi mamá dice que un ratón, que ella sentía que el ratón le hablaba. Sí, digamos un ratón un día que vio en una cocina hace muchísimos años, recién casada con mi papá iba a coger el ratón y ella dice que el ratón como que le hablaba y eso le causó ella le dio impresión. Le dio impresión. Y le atemorizó. Sí. Las fobias comunes, voy a repetirlas, a la sangre. Esa es terrible. A las inyecciones. Ay, doctora, a mí me cogían entre 4. No, a mí me perseguían por todo el barrio. A procedimientos médicos, es increíble, porque a usted le van a hacer algún procedimiento médico y usted inmediatamente se cae. Los animales son los más comunes. Siempre le tenemos miedo a los animales. O a los espacios. Por ejemplo. Y a las polillas.
A las o polillas. en Santander les dicen como las chinas, que son esos animalitos que parecen como pequeñas iguanitas. Ay, ya, las ya. chinas les dicen. No, y las tuquecas las le llaman allá. cucarachas. Las cucarachas. No. Por ejemplo, a espacios encerrados, a espacios muy abiertos, a los insectos, moscas, abejas, Yo no le arañas. tengo fobia a las multitudes, pero Le tiene respeto. Sí, a mí las multitudes me da un pero poco no de llega a ser susto. fobia en la medida en que tú no sientas ese miedo Sí, incontrolable e que irracional. empieza uno como a Claro. cambiar, ¿no? Lo que decías de la taticardia. ¿Y dónde me dejas el miedo o la fobia a los relámpagos? También. Ese sí es impresionante. Sí. Pero mira, antes de seguir avanzando nosotros con esta discusión y con este análisis, vamos a ver qué nos dice esta importante nota introductoria para seguir adentrándonos en este importante tema. Los miedos son parte de la vida. Todos los tenemos en alguna medida. El problema se presenta cuando se vuelven temores compulsivos que afectan su vida cotidiana y su tranquilidad. A estos miedos irracionales se les denomina fobias, las cuales afectan a millones de personas alrededor del mundo. Las fobias son miedos intensos e irracionales que se sienten al enfrentarse a ciertos objetos, actividades o situaciones que realmente no son tan peligrosas o aterradoras ante los ojos de los demás, como volar, hablar en público, entrar en un túnel o subirse a un elevador. Estos temores pueden ser tan fuertes que pueden dañar cualquier actividad de la vida cotidiana. Las fobias son el trastorno de ansiedad más común en el mundo. ¿Qué pasa en la cabeza de quien siente una fobia? El miedo intenso genera que se quiera evitar a toda costa la situación o el objeto que causa pánico. A pesar de que se le diga a una persona con fobia que su miedo es irracional, ella no puede controlarlo y se obsesiona por evitarlo a como dé lugar. Es común que esa necesidad de evasión sea tan fuerte que afecte de manera considerable la vida cotidiana y el comportamiento social de quien sufre la fobia. Si usted está viendo esto y se siente identificado o identificada porque hay un temor que tiene que afecta su vida todos los días y lo limita en algún sentido, lo mejor es que busque ayuda profesional para identificar su tipo de fobia y en esa medida tratarla para controlarla reduciendo el pánico que le produce. Existen dos grandes tipos de fobias, las sociales. Es el miedo de vivir situaciones que pueden exponer a la persona a críticas y humillaciones públicas como una fiesta, una reunión de trabajo, un congreso o simplemente caminar en medio de mucha gente. Quienes sufren de este tipo de fobia se sienten muy incómodos y actúan con gran timidez en eventos sociales y por ende prefieren simplemente evitarlos. Generalmente la fobia social sucede en todo tipo de situaciones sociales, pero son comunes cuando se trata de hablar en público o presentarse ante mucha gente. Y las fobias específicas, que son las más comunes, como su nombre lo indica, se trata del miedo a cosas o situaciones específicas como el miedo a volar en avión, el miedo a las alturas o a alguna especie de animales. Tener un temor más allá de lo normal a ciertas situaciones, a actividades o a objetos porque temen en que la situación, la actividad o el objeto les haga daño. Este miedo se manifiesta físicamente con la pérdida de control, el pánico y el estrés que se manifiesta con latidos o pulsaciones rápidas del corazón y dificultad para respirar, inclusive llegando al desmayo. Las causas de las fobias no se conocen a ciencia cierta y como sucede en la mayoría de los trastornos de ansiedad, las fobias pueden deberse a la influencia de muchos factores a la vez. Puede haber un factor genético y ambiental como comportamientos aprendidos o situaciones traumáticas. Por esto no tenga miedo de quedarse con nosotros durante esta hora y deje quieto el control de su televisor que la doctora Carmen, Fabián y nuestros expertos invitados le ayudarán a entender cómo manejar sus fobias y a tener autocontrol. Todo esto aquí en Juntos a las 3. Ahí está, doctora Carmen. Yo te Pero veo ansiosa. hay algo que yo quiero preguntar. Doctora Carmen. Por favor. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. La verdad, usted mucho saber jodas. Ay, ay, doctora ay. Carmen, una preguntita es los síntomas, por ejemplo. ¿Cómo Mira. sabe uno, por Sí. ejemplo? Porque hay cosas que son asintomáticas. Hemos Claro, hablado muchas cosas de claro eso, que pero sí. aquí no. Pero este sí no es el caso, porque estar expuesto al objeto de la fobia o incluso llegar a pensar en estar expuesto a dicho objeto provoca una reacción ansiosa. Este miedo, esta ansiedad es mucho más fuerte que la amenaza real y usted comienza a no poder manejar ni controlar esa ansiedad. Se puede experimentar, ojo a esto que voy a decir, sudoración excesiva, tener problemas para controlar los músculos, entonces le comienza una tembladera Sí. que usted dice es incontrolable la tembladera, es La como un frío. respiración, yo creo que también Es como un empieza frío. como a cambiar, Sí, la ¿no? respiración y la frecuencia cardíaca cambian, se hacen mucho más veloces.
Evitamos estas situaciones en las cuales se pueda tener el contacto con el objeto, con el animal o con la causa de miedo. Por ejemplo, evitar conducir a través de los túneles. Mire, yo sé que tengo que pasar por 5 túneles y prefiero no hacerlo. Doctora Carmen, ¿usted le tiene miedo a los túneles? No. Ah, es que pensé. No. Porque es que ha nombrado los túneles 3 veces. Yo dije, mínimo la doctora Pero Carmen es que le tiene fobia a los túneles. ¿Sabes por qué? Porque es muy frecuente. Cuando nosotros evitamos esta conducta o cuando evitamos el objeto, puede interferir precisamente con el trabajo, con la vida social. Entonces usted dice, prefiero no viajar, prefiero no moverme, prefiero no ir a la fiesta, prefiero no ir a mi trabajo porque allá me voy a encontrar con esto. ¿Qué tal que usted, siendo agrónomo, le tenga, por ejemplo, miedo a los bichos o a los insectos? Entonces usted se va a encontrar mucho en los cultivos y si usted es agrónomo y tiene que ir a visitar un cultivo de arroz, va a encontrar muchos insectos. No, ¿y qué tal un médico, por ejemplo, que le tenga miedo o fobia a la sangre? Entonces no podría. Exacto. Porque... ¿Qué pasa con el tratamiento? Porque mucha gente nos ha preguntado acerca del tratamiento. El objetivo del tratamiento es ayudarle a desempeñarse de forma efectiva. Y su éxito, por lo general, va a depender de la gravedad de la fobia. No, el tratamiento no va a ser lo mismo para una persona que está iniciando la fobia o para una persona que tiene una fobia ya grave. Claro, él trata, que es el doctor, y yo miento. No, por señor. Ejemplo, que Ese dice caso, que eso no le serviría, porque le digo que de nada vale que usted esté mintiendo o el doctor esté tratando si en realidad no hay una verdadera conducta de cambio. Sí, que uno diga que la ya está curado. La desensibilización sistemática es una técnica utilizada para el tratamiento de las fobias. A usted se le pide relajarse, luego imaginar los componentes de la fobia. Entonces, si usted le tiene miedo a los túneles, a pasar por los túneles, usted se va a imaginar relajado y respirando, pasando por uno de esos túneles. Doctora Carmen. No el más largo, le aconsejo, ¿ok? No el más Doctora largo, Carmen, un túnel pequeño tengo comenzar. una persona que tiene una fobia a ¿Cuál? llamar a este programa. Entonces, que no llame Sí, porque... no, ahí está, Giovanni, doctora Carmen, una llamadita que tenemos en esta tarde. Giovanni, buenas tardes, gracias por llamarnos a Juntos a las 3. Muy buenas tardes, muchas gracias. Mire, yo le tengo fobia literalmente a los ratones. Cuando los veo parezco una mujer, me subo encima de la silla, no los puedo ver, pero yo quisiera saber cómo puede hacer uno para tratar esa fobia, porque es que es impresionante el miedo que yo le tengo a esos bichos. O sea, yo no me imagino pasar por el lado de varios ratones. No. ¿Cómo puede hacer uno para tratar eso? Es muy común esa fobia en realidad y muchas personas, por ejemplo, evitan estas situaciones, por ejemplo, de mudanza, con tal de no tener que tropezarse con uno de los famosos y susodichos ratones que a veces encontramos cuando estamos de mudanza. Y acá en Bogotá, que está lleno de ratones. Y exacto, porque hay mucha montaña, porque hay muchos bosques, porque hay humedales, porque hay caños. Entonces, ¿qué pasa? Si usted ya ve afectada su vida laboral, su vida social, por temor a que uno de los ratones lo pueda embestir, pues ya le tocaría entrar a una desensibilización sistemática o le tocaría entrar a ser medicado. Pero estamos hablando de que ya le afecta la vida. Usted se va a imaginar los componentes de la fobia, usted va a imaginarse ese ratón, pero vamos a trabajar desde el menos hasta el más temido, desde un ratón súper pequeño que se acerca y lo asusta. A una ratota grande. A una rata de alcantarilla. Lo que pasa es que con éxito se ha utilizado también la exposición gradual a la situación de la vida real para ayudar a las personas a superar los miedos, pero hay unos que, por ejemplo, les da mucha más aprensión encontrarse con el animal o encontrarse con la situación causante de la fobia. Los ansiolíticos y antidepresivos se pueden usar algunas veces para ayudar a aliviar los síntomas. La terapia conductual se usa generalmente junto con terapia farmacológica. Esto puede abarcar o una terapia cognitiva conductista, incluso el hecho de aprender a reconocer y a reemplazar los pensamientos que están causando el pánico. Por ejemplo, exponernos a imágenes mentales placenteras mientras que estamos vinculando esta con el objeto o el animal o la situación que nos causa la fobia.
hay muchas técnicas de relajación que también nos puede ayudar muchísimo. El tratamiento conductual es el que parece tener beneficios duraderos porque hay un cambio en el comportamiento y porque al implementar estos cambios lo que se consigue es mucho mayor que lo que se padece. ¿Cómo te parece? Doctora Carmen, ¿sabe usted qué es la arachibutirofobia? ¿A qué es? ¿Fobia qué? Arachibutirofobia, es una fobia graciosa. Arachibutirofobia. No, doctora Carmen, es una fobia, es como un miedo irracional a los alimentos. Por ejemplo, al cacahuate, al maní. Sí. Son alimentos pequeños y la persona le da una fobia Que de altísima pronto le a pase ahogarse, algo, ¿cierto? ahogarse o que se le queda trancadito. ¿Sí ves? Entonces, Pero por ¿qué eso... tal uno llegar al médico y decirle, doctor, No es que yo tengo tengo arachibufo- fobia a la arachibutirofobia? Uy. No, usted se enredaría. Sí, Usted no, dígale, no. tengo miedo a Le que el tengo- cacahuate sí, le se me tengo quede aquí, fobia al- a que el maní se me quede aquí, a que se me atranque. ¿Por qué? Porque ahí lo que hay es se puede tener miedo a que yo me quede con una incapacidad para respirar y eso me traiga el ahogo. Y el ahogo me lleve a la muerte. Entonces, ojo a lo que nos puede estar afectando la achirubofobia. ¿Usted sabe cómo se llama, doctora Carmen, la fobia al color amarillo? La xantofobia. Xantofobia. Es unas fobias muy graciosas. ¿Pero Los ese con nombres, C o con N? con Z. Xantofobia. No me tiras con X. Bueno, Xantofobia. le voy a decir una cosa, para que usted no se ponga de aprestado a darme todo el nombre de esas fobias tan extrañas, le tengo aquí el top 10 de las fobias. Las Así fobias más populares y las fobias que más conocemos. Miremos pues. Se puede desarrollar una o varias fobias a lo largo de toda la vida. Sin embargo, algunas, como las llamadas fobias sociales, suelen desarrollarse entre los 15 y los 20 años. A continuación, el top 10 de las fobias más comunes del mundo. Sinofobia es el miedo a los perros. Aunque no lo crea, es una de las fobias más comunes y se puede desarrollar para con todos los perros en general o para con una raza en particular. Velonefobia es el miedo a las agujas e inyecciones. A veces ver una aguja en un entorno médico es suficiente para que hasta el más duro se desmaye. Las personas que tienen miedo a las agujas sienten el corazón acelerado, respiran rápido y superficialmente y sus nervios reaccionan temblando, igual que ocurre entre otros miedos intensos. Glosofobia o ansiedad para hablar es el miedo de hablar en público. El origen de las causas de la glosofobia, algunas veces desconocidos, pueden ser atribuidos a uno o múltiples incidentes traumáticos, generalmente experimentados personalmente, pero a veces asociados con alguien, o una lenta acumulación de evitar hablar en público que con el tiempo se transforma en una forma más grave de glosofobia, o una serie de creencias formadas tempranamente en la vida, algunas de las cuales tienen que ver con hablar. Por ejemplo, lo que tengo que decir no es importante, y algunas de las cuales tienen que ver con la competencia y el fracaso. Por ejemplo, voy a ser rechazado o no soy capaz. La necrofobia o tanatofobia es la fobia o miedo a la muerte o a las cosas muertas. Ambos términos suelen usarse alternativamente. La tanatofobia es más específico, incluye, aunque no se limita, el miedo a la propia muerte. La necrofobia es el miedo a la muerte, a las cosas muertas, por ejemplo, cadáveres, así como a ciertas cosas asociadas a la muerte, por ejemplo, ataúdes. La coulrofobia es la fobia o miedo irracional a los payasos y a los mimos. Afecta especialmente a los niños, aunque puede aparecer en adolescentes y en adultos. En discusiones sobre las causas de esta fobia, los pacientes coinciden en que lo que más les aterroriza de los payasos es el maquillaje excesivo, a menudo acompañado de la nariz roja y del color extraño del cabello que les permite ocultar su verdadera identidad. Acrofobia es el miedo a las alturas. Por ejemplo, no atreverse a practicar deportes extremos o de alturas. La acrofobia genera fuertes niveles de ansiedad en los individuos que la presentan, lo que induce una conducta de evitación de la situación temida. En este caso, las situaciones con alturas notable, como asomarse a un balcón, encontrarse al borde de un precipicio o estar en un mirador elevado, son típicas de este tipo de fobia. Aerofobia es el temor o fobia a volar en aviones. Puede ser una fobia por sí misma o puede ser una manifestación de una o más fobias, como la claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados, o la acrofobia, que es el miedo irracional e irreprimible a las alturas. Bacilofobia y misofobia es la fobia a los microbios y bacterias, gérmenes y suciedad. En estas, el miedo patológico se centra principalmente en el material biológico, los olores corporales y la falta de higiene. Las personas que sufren estos trastornos no solo temen ser contaminados ellos mismos, sino también el contagiar a los demás. Agorafobia y claustrofobia. La agorafobia es el miedo a salir de casa, usar transportes públicos, ir de compras, comer en restaurantes, entrar al cine, hacer deporte, viajar, estar en lugares públicos o áreas amplias.
Y la claustrofobia es una fobia específica dentro de los trastornos de ansiedad, al ser un miedo en los espacios cerrados. Aquellos que la padecen suelen evitar los ascensores, los túneles, el transporte masivo y las habitaciones pequeñas. Aracnofobia y ofidofobia. La aracnofobia es el asco o fobia irracional a las arañas. Es una de las fobias más comunes y posiblemente la fobia de animales más extendida. Las reacciones de los aracnofóbicos frecuentemente parecen irracionales a otras personas. La ofidofobia forma parte de un trastorno de ansiedad y es una de las zoofobias más comunes. Las personas que padecen esta fobia suelen matar y evitar estos reptiles sin importar su especie o por lo menos evitar el monte o el bosque y los desiertos. Ah, pero ahí faltó esta fobia, doctora. ¿Cuál? La hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Ay, Personas Fabián. que le tienen fobia a las palabras largas. Ay, Fabián, esa no es popular. Está buenísimo. Si hablamos de otros tratamientos, mientras tú sigues buscando nombres raros, tenemos algunos que pueden llegar a reducir la cantidad de ataques, como por ejemplo hacer ejercicio, y este sí es algo mucho más manual. Hacer ejercicio de manera regular, dormir bien, disminuir o evitar el consumo de cafeína, disminuir o evitar el consumo de tabaco, medicamentos de venta libre para resfriados, por ejemplo, antigripales y otros estimulantes. En algunas áreas hay disponibilidad de clínicas para casos de fobias y terapias de grupo para ayudar a las personas a enfrentar estos miedos incontrolables, como por ejemplo, volvemos otra vez a los puentes, volvemos otra vez a los túneles y volvemos otra vez el miedo a volar. Hay fobias que se complican, Fabián. Algunas fobias pueden tener consecuencias que afectan el desempeño laboral o el desenvolvimiento social. Algunos ansiolíticos utilizados para tratar las fobias pueden causar dependencia física y usted puede llegar a verse su trabajo afectado. El miedo irracional. ¿Qué pasa con este miedo irracional que caracteriza a las fobias? El miedo es un conjunto de sensaciones que se ponen en marcha ante una situación que supone una amenaza para nosotros. Entonces, más que una alerta, es una reacción de miedo que ha sido clave, que en algunos momentos nos sirve, nos ayuda para sobrevivir de los humanos, pero que vemos que a lo largo de la historia continúan siendo estos miedos incontrolables los que generan o los padres o los abuelos de las conocidas fobias. Sentir miedo cuando vemos como un tigre, por ejemplo, hambriento, corre hacia una persona, eso es adaptativo. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos sentirnos cómodos cuando somos perseguidos por un tigre. ¿Qué nos pasa? Pues comenzamos a correr hasta tratar de ponernos nosotros a salvo. Si no existiera la reacción de miedo, probablemente nuestra raza habría desaparecido hace mucho tiempo. El miedo nos sirve para adaptarnos, pero un miedo incontrolable genera una fobia. ¿Qué pasa con esta reacción de miedo? Que mucha gente se pregunta. Pero si yo reacciono de miedo cuando veo un peligro real que supone una amenaza para nosotros y se pone en marcha ese miedo, ahí se toma como que es un mecanismo que está preparando al organismo para hacerle frente a esa situación. Es decir, si usted está parqueado precisamente en lo más alto de un puente y ahí en esa parte no hay una rejilla que le impida a usted dejar de mirar hacia abajo, pues obviamente le va a dar mareo o le va a dar una sensación o le van a temblar las manos, los músculos o le van a sudar como le están sudando a Fabián en este momento. Doctora Carmen, ¿usted Dígame. sabe qué es la triscaidecafobia? No. Es el miedo al número 13, doctora Carmen, la superstición del número 13, porque hay muchas cosas Claro. alrededor del número 13. Claro. Hay personas que le tienen miedo y fobia ¿A qué? a la lotería, doctora Carmen, por si de pronto se la gana o no. Yo sé que usted sigue buscando nombres raros y yo sé que está buscando uno, pero se ha encontrado con otros. Sí, señor. doctora Carmen, pero es que este es impresionante porque hay mucha gente que le dicen, ay no, a mí me da como miedo hablar en público, yo no puedo. Y resulta que hay una mezcla entre el hablar en público y el hablar con mujeres hermosas. Claro. Eso tiene un nombre, Lalo.
La ginefobia. Claro, La el gine, loginefobia. lengua. Sí. Gine, Sí, sí. genitales, Sí. más femeninos. Sí. Y fobia. Fobia, sí. Miedo a hablar con mujeres hermosas. Bueno, ¿dónde me deja? ¿A usted no le ha A parecido? mí me da un poco de la loginefobia hablar con usted, doctora Carmen. Bueno, gracias porque me está diciendo que soy hermosa. Eso está bueno para decir, no, es que tengo Ay, una no, loginefobia. muchas gracias. ¿Por qué Ay, hay que sí, es no. eso? Ay, no, tengo una- Es el miedo a hablar con mujeres hermosas. Doctora, Bueno, queda copiado esa. Queda copiado. Voy a hacerle ¿Dónde una me foto deja aquí. las personas que sufren de contracciones estomacales cuando tienen miedo? Yo. Cuando tienen fobia. Yo, doctora Carmen. Pero mire usted, Fabiancito, que esta reacción pone a nuestra disposición todos los recursos energéticos disponibles para afrontar Pero uno la puede situación superar. de escapada. Uno la puede superar. Ay, Es pues así. claro, Porque a mí me claro. pasaba antes, Usted va al antes baño y ya de se le calma. presentar, no, antes de presentar una presentación, una función. Sí, una función. Una función, me daban ganas de vomitar, ¿no? Ay. Y era como. Las arcadas, Y empezaba, las sí, arcadas. pero no, pues obviamente no vomitaba, pero era como, y yo, Claro. y entonces me decían, ¿qué le pasa? Entonces ya mis compañeros empezaban a reírse porque Claro, sabían que me daba claro. pánico. Pero ¿sabes qué pasa con esto? Que cuando esto logra superar nuestros temores y se convierte en realidad en una situación ya enfermiza, estamos hablando de un miedo fóbico, que lejos de salvaguardarnos de un horrible peligro, no nos deja disfrutar o suponen un obstáculo en nuestra vida diaria. Pensemos, por ejemplo, en un jugador internacional de fútbol con fobia a volar. ¿Cómo vería usted a Messi con fobia a volar? ¿O cómo vería usted a un actor que tiene fobia a hablar en público? Sí, Entonces, es complejo. ¿qué pasa? Pero uno siempre siente Claro. ese miedo chiquitico, ¿no? Claro, no, pero esos temores, acuérdense que le ayudan a usted a sobrevivir. Le ayudan a usted a adaptarse a las situaciones nuevas. Lo hacen un ser mucho más inteligente. Juanes Porque- sufre Exactamente. mucho miedo a volar. Mario. Juanes. ¿Sí, Juanes? Sí, alguna vez habló del miedo que tiene a volar en avión. Bueno. A mí también ¿Y me da un cómo poco de hace, por susto, ejemplo, un pero cantante que tiene una gira? investigué una vez el por qué era ese miedo y no necesariamente es el miedo, digamos, a volar a la Ajá. altura, sino a morir en un accidente aéreo. Claro, es que generalmente estos miedos o miedos patológicos, pues generalmente implican que hay una situación o un momento que nos puede acercar a la muerte. El miedo patológico es aquel que supera, ojo a esto, un cierto umbral donde el ser humano se bloquea y se vuelve incapaz de reaccionar de forma adaptativa de acuerdo con la circunstancia. Es aquí donde se marca la diferencia, ojo a esto, Fabián, entre el miedo como emoción natural, útil, que nos ayuda a sobrevivir, y el miedo como reacción patológica. Es que el primero, que es el miedo normal, incrementa nuestra capacidad para mejorar, para manejar y mejorar nuestra propia realidad. Mientras que el segundo, el patológico, por el contrario, limita e incluso anula esta capacidad, encadenando a la persona, castrando a la persona dentro de la prisión de la ansiedad, del pánico. Solo cuando la percepción del miedo se convierte en inhabilitador y limitador, nos encontramos ante una forma patológica que necesita ser tratada. Eso es lo que primero hay que decirle a nuestros pacientes. Y luego sí pasar a ver qué nos está causando este miedo o esta fobia, este miedo exagerado e incontrolable. Tanto el miedo como las fobias pueden estar causados por una predisposición genética, que es natural, como tú lo decías, que puede ser hereditario, o una predisposición psicológica, que se atenúa o propicia según la educación. Acontecimientos, por ejemplo, de la vida, modelos del entorno o condicionados por la cultura, por la sociedad. ¿Qué pasa con esto? Que generalmente la idiosincrasia nos lleva o nos obliga a tener una tendencia miedosa hacia tal. Hacia algo. Hacia un objeto, hacia una circunstancia, De hecho, hacia un evento. somos una sociedad de miedo. Porque Una sociedad miedosa. Uno todo el tiempo, digamos, sale a caminar y está pendiente de que algo le pueda pasar. De que algo le ¿no? pueda pasar. Mire, y hablando de miedos, aquí le tengo una nota especial
para que determinemos verdaderamente qué es lo que sigue pasando con nosotros y cómo en algunas oportunidades el miedo logra crecer tanto que se hace incontrolable en forma de fobia. Veamos. Hoy en Juntos a las 3 visitamos a Darío Hernando Gutiérrez, biólogo y aracnólogo, quien nos explica de dónde empezó su afición por las arañas. Todo esto comenzó siendo yo estudiante de grado noveno, estando en bachillerato, en el año 76, 77, por esa época, y solamente como una afición de coleccionar arañas por una tarea cuando existía el permiso, la posibilidad de que los colegios hicieran inventarios de fauna. Hoy en día eso está obviamente prohibido. Pero pues por esa tarea, por esa afición, dediqué bastante tiempo a la observación de las arañas y me motivé con esa tarea a estudiar biología para perfeccionar el estudio de las arañas. Ya en la carrera pues obviamente comencé a mirar un poco más a profundidad el comportamiento de las arañas y ya han pasado 34 años desde ese momento. ¿Con las arañas se tiene fobia o miedo social? Es diferente miedo social a fobia. La fobia ya es un miedo irracional de manejo psiquiátrico, donde se requiere obviamente la intervención de especialistas en neurología y psiquiatría para quitar esa fobia. El resto solamente es un miedo social. La gente dice, yo tengo fobia. Si la tuviera, al mirar una araña, se desmayaría. Eso es una fobia verdadera. Entonces hay que diferenciar, por un lado, lo que es esa definición y lo que es un miedo social. Ese miedo social es a lo que ha llevado el cine, la televisión, de pronto con información equivocada. Los canales supuestamente especializados hablan de las arañas como este monstruo de 8 patas. Esa palabra monstruo se va fijando en la sociedad, en los niños, en las personas, y asociamos araña con peligrosidad. Llega el 31 de octubre, ¿y con qué decoran los almacenes? Con brujas, con arañas, con telarañas, con murciélagos, asociando todo con abandono y con terror. Pues obviamente se fija socialmente un miedo que no se considera o que no es realmente contrastante con la verdad de las arañas. Hay 3 palabras mal manejadas: agresivo, venenoso y peligroso. ¿Qué es lo más lindo de los arácnidos? La gente se fascina mucho, los ingenieros, los artistas, la persona en general se fascina con la telaraña tan perfecta como la hacen muchas de las especies. Eso en cuanto, digamos, a la parte social. Ya en la parte de aplicación ecológica, digámoslo así, las arañas pueden ayudarnos a disminuir la expansión de enfermedades como malaria, chikungunya o malaria. La araña casera en tierra caliente que vive en el techo de las casas, pequeñita de patas muy largas, vive hasta 7 años y en este tiempo elimina más de 5.000 zancuditos que transmitirían esas 3 enfermedades: malaria, leishmaniasis y chikungunya. Entonces, viéndolas por la parte de aplicación de evitar expansión de enfermedades, es fundamental que vivamos con arañas caseras para evitar esta transmisión de esos problemas. En la parte ya, digamos, de las cadenas ecológicas, estas arañas son cazadas por unas avispas grandes, casi al tamaño de ellas, que las duermen y les colocan huevos en el corazón que queda en esta parte de la araña. Al colocar huevos, la araña queda paralizada unas 2 o 3 semanas. Luego nacen unos gusanos que comen la araña de adentro hacia afuera. Ahí sí muere ella. Pero cada gusano sufre metamorfosis, se convierte en avispa con alas y pasan a fertilizar plantas. Son polinizadoras. Eso indica que acabar con las arañas es acabar con las avispas y con el tiempo acabar con el bosque. ¿Cuántas especies hay en Colombia y cuántas tiene en su casa? En Colombia se pasó de unas 1.200 especies reconocidas con trabajos que ha hecho la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Eduardo Flores, igualmente estudiantes de universidades como la Javeriana o la Distrital. Se ha aportado a la información del Banco Nacional de Especies, igual que el Instituto Humboldt. En la casa, en el laboratorio que tengo adaptado en Boyacá, pues básicamente son 200 especies en observación, precisamente viendo el comportamiento, sacando modelos de comportamiento y también haciendo la clasificación de las especies y el inventario de Boyacá en este momento. Darío nos da algunas recomendaciones para cuando se encuentre con una araña. Lo primero es eso, saber que la araña es importante, hacer un instante de pedagogía y ayudarla a que siga su camino. Si se metió a una casa en tierra caliente, por ejemplo, y no se quiere tocar la araña, usar un secador de pelo. Ellas huyen del viento. Si uno la sopla, observen, ella reacciona, se asusta con la corriente de viento. Un secador de pelo suficiente para enfocarla, llevarla al bosque y siga su camino. Un parque lejano de la casa, pero nunca matarla. No, doctora Carmen, no, qué pena con usted, doctora Carmen, sí tiene pero mucho es que miedo. yo no puedo con esta fobia, doctora Sí, Carmen. dígame. La leofobia o dextrofobia. Ajá. O sea, ¿cómo así que uno le da miedo, pues, o el miedo irracional a que los objetos que están al lado izquierdo de uno? Claro, por eso hay personas que no usan el reloj al lado izquierdo sino al derecho, o por ejemplo no usan nunca anillos al lado izquierdo, no usan manillas, ni pulseras, ni nada, porque no soportan ni siquiera su propio pelo. O sea, que está mucho acá, ¿no, doctora Carmen? Es la psique en realidad. Hay 5 verdades sobre el miedo. El primero, que el miedo nunca desaparecerá mientras siga creciendo.
La única manera de librarse del miedo a hacer algo es hacerlo. ¿Cómo asumirlo? Asumirlo. Listo. La única manera de sentirse mejor es enfrentándolo. No es que sea único sintiendo miedo en un terreno poco familiar. Lo que pasa es que esto le pasa a muchos humanos. Por ejemplo, el miedo a los caballos. Cuando usted se cae de un caballo, no es que haya miedo al caballo como animal, a que le vuelva a pasar, sino que tiene miedo a caerse del caballo. Entonces, cuando se caen, generalmente la gente siempre le dice, vuélvase a subir, móntese al caballo, emprenda la huida, para que así se pueda asumir y se pueda vencer el miedo. Vencer el miedo asusta menos que convivir con el miedo que proviene de la misma impotencia y que genera una ansiedad y un pánico increíble. Algunas personas parecen haber nacido con una tendencia a ser ansiosas. Hay personas muy nerviosas y hay muchas investigaciones que nos sugieren que esta tendencia puede ser heredada a través de nuestros genes. Sin embargo, aún incluso la gente que no es ansiosa por naturaleza puede llegar a estar ansiosa si se le somete a una presión suficientemente grande y temerosa. A veces la ansiedad puede ser consecuencia del consumo de drogas, y yo lo he dicho, ansiolíticos, o por ejemplo del tipo anfetaminas, el LSD, por ejemplo, o el éxtasis, incluso la propia cafeína presente en el café o en las bebidas con cola puede ser suficiente para hacernos sentir a algunos de nosotros incontrolablemente ansiosos. Pero yo le voy a decir, vamos a un corte de comerciales y en breve seguimos con los temores de Fabián. Tengo fobia a los comerciales, doctora Carmen. Doctora Carmen, como siempre en nuestro programa, el teléfono no para de sonar y por eso tenemos una llamada de Ligia. Ligia, hola, buenas tardes. Gracias por llamarnos a Juntos a las 3. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué te ha pasado? ¿Qué fobia tienes? Si quieres comentar algo. Sí, señor, claro. Yo le tengo mucha fobia al mar. Al mar, claro que sí, es común. Tengo como mucho miedo al agua. Mi familia va mucho, vamos de paseo, ¿no? Sí. A donde hay mar. Ellos pues se van a disfrutar y todo, pero yo quedo como en shock. Culpa de Hollywood, culpa de Hollywood. No. Sí. Y te digo, De tiburón. ¿le tienes miedo a las piscinas también? A las piscinas, sí, a lo que es como el agua. Pero me da miedo como ahogarme, ¿no? Claro, porque Claro. no sabe nadar. Entonces Claro. por eso... Señora. ¿Y sabes nadar, Ligia? No. Pues es que Ahí no he está. hecho ni el intento por el miedo que le tengo. Claro, claro que sí. ¿Ese miedo lo experimentas desde pequeña? De pequeña, sí, siempre he experimentado ese miedo. ¿Nunca tu madre o algún familiar cercano te contó de algún evento o suceso que te haya molestado, que te haya incomodado o con el cual te hayas paniqueado? No, nunca. Nunca me contaron nada de eso, pero entonces, mire, yo voy a una piscina y yo quedo como en shock. Claro. Yo ya ni siquiera me acerco a la piscina. Claro, sí. Ese es un miedo no precisamente al mar, porque aquí tenemos una constante y es la constante del agua en el mar, en las piscinas o en los ríos, por ejemplo. ¿Le tiene miedo el agua de pronto, pero sí se baña, Ligia, o no? Sí, claro. Ah, no, porque es que como... no es lo ¿qué tal mismo? que le tenga miedo No. al mar, a las piscinas y a bañarse, Pero es doctora que Ligia Carmen? tiene razón, porque ella está controlando el agua en la ducha, mientras que en el mar, en el río o en la piscina no está controlando el flujo de agua. Entonces, ¿qué pasa? Hay una amenaza. A veces no Sería está bueno, claro. doctora Carmen, sería bueno que de pronto Ligia se metiera, digamos, a un curso para aprender a nadar a esta edad, ¿o no? No, que no lo vaya a hacer porque, pues, puede agitarse tanto o puede causarle esto tanta molestia que le puede generar un susto o una impresión ¿Cómo podría bastante. superar Ligia esa fobia? Podría superar a través de una intervención terapéutica, podría superarla a través de la visita que haga a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapeuta para controlar estos miedos, con una desensibilización sistemática o con una terapia cognitivo-conductual. Mira que a veces no es muy claro por qué una persona en particular se siente ansiosa, ya que su ansiedad puede deberse a una mezcla de factores. Por ejemplo, si ella le tiene pánico, puede ser, es que mi tía Ligia le tiene pánico porque es que mi tía Ligia es muy nerviosa. Las cosas, no le ocurrió nada, o le ocurrió de pequeña, o
por ejemplo, cambios vitales como puede ser cuando estaba embarazada de mi hijo, pasó esto o lo otro, y a partir de ahí se pueden generar nuevos miedos. Eso me por pasó a mí, ejemplo. doctora Carmen. Alguna vez le decía a mi mamá que yo por qué sufría tanto de miedo. Por ejemplo, a mí me da miedo la oscuridad, el estar, por ejemplo, cuando duermo solo en mi casa, siempre es, ¿no? Antes de dormirme, a los muertos, a los ratones, volar, las alturas. Y una vez le preguntaba a mi mamá, ¿por qué? Y me contó un evento que ella tuvo cuando... ¿En tu embarazo? En el embarazo, En tu que yo embarazo. estaba en la barriga de mi En mamá ese y ella caso, tuvo un susto muy fuerte. En ese caso, mira tú que tenemos un condicionamiento especial y está relacionado con el evento de embarazo. Sí. Es decir, tú recibiste toda esa carga emocional, toda esa ansiedad, todo ese pánico de tu madre, y en este momento podemos encontrar una fragilidad frente a alguna situación. Pero es muy bueno saberlo, ¿sí? Claro. Porque empieza uno a atacar. Empiezas a conectar Sí, unas sí. piezas con otras. Para eso es necesario seguir aprendiendo de las fobias. Y si en materia de aprendizaje de fobias se trata, pues tenemos acá una nueva nota que nos ampliará el conocimiento acerca de ellas. Veamos. Cuando de superar una fobia se trata, quienes la sufren buscan todo tipo de alternativas. Por eso, Juntos a las 3 visitó a Richard Taylor, hipnoterapeuta con más de 17 años de experiencia en el tratamiento de fobias y ansiedades. Entonces, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado de conciencia alterada donde el paciente o el cliente en salud entra en un estado de máxima relajación, total laxitud. El inconsciente aflora. Yo le llamo al inconsciente la grabadora. La grabadora se hace tan receptiva que lo que yo le diga, le haga ver y le haga sentir a través de estas palabras llamadas comandos, el inconsciente las guarda. Esas palabras es la combinación de metáforas, hipérboles y una serie de analogías, más unos links hipnóticos, los cuales me permiten reprogramar el inconsciente de las personas. ¿Quién puede acceder a la hipnoterapia? Cualquier persona, siempre y cuando no padezca de epilepsia, esquizofrenia o convulsiones, puede utilizar la técnica de la hipnosis clínica. La hipnosis puede aplicarse desde los 8 años de edad hasta los 100 años. ¿Cómo superar las fobias con la hipnosis? La hipnosis nos ayuda, es una gran herramienta terapéutica, la cual de forma muy sana, sin tener que utilizar los medicamentos y sin generar dependencia de estos, a través de técnicas psicológicas, el paciente o el cliente reprograma su mente subconsciente. Esta técnica nos permite relajarnos, estar con mayor disposición frente a la situación que nos causa el problema, la situación estresante, nos permite estar más tranquilos, nos enseña cómo respirar mejor, tener mayor control y dominio de nuestro cuerpo, de nuestra mente y en especial de nuestras emociones. ¿Cuáles son las fobias más frecuentes? Las fobias más frecuentes que vemos en el consultorio son el temor o el miedo a hablar en público, el miedo o el pánico escénico. Miedo a las alturas, las personas que van a volar en avión, miedo a las alturas, el miedo al ascensor, el miedo a la tempestad, miedo a pasar por un puente, por un sitio elevado o asomarse a un balcón, a una ventana, son las más frecuentes. Porque en Juntos a las 3 siempre pensamos en usted, aquí le tenemos 3 ejercicios fáciles y prácticos para que supere sus temores. Respirando acá arriba desde el pecho. Una respiración alta me indica que lo estoy haciendo mal, pero todo lo opuesto, una respiración baja de acá desde el vientre, inhalando despacio y profundo y exhalando por la boca, permite que yo libere el estrés, la tensión muscular. Inhalo por la nariz, llevo el aire al vientre, inflo el globo, como le llamo yo, y luego exhalo. De esta forma, haciéndolo varias veces, se llama respiración consciente. Estoy generando conciencia de que estoy respirando bien. Hay otra técnica que es la técnica del tapping. Son unos golpecitos que nos vamos a dar. Juntamos 2 dedos y nos vamos a golpear por el costado izquierdo de nuestro cuerpo. La ceja, debajo del ojo, en el hombro, debajo del brazo y entre estos 2 nudillos. Esto lo voy a hacer con los ojos cerrados y me voy a repetir de forma consciente, ¿sí? Sentando el precedente de que estoy comprometido en el momento de alivianar la carga emocional. Repito, a partir de estos momentos elimino esta ansiedad, a partir de estos momentos se va la ansiedad, a partir de estos momentos desaparece la ansiedad, a partir de estos momentos me deshago de la ansiedad, a partir de estos momentos termino la ansiedad. Termino aquí, abro los ojos, miro al piso a la izquierda, miro al piso a la derecha, cierro los ojos y con los ojos cerrados visualizo, creo, invento, recreo, imagino que estoy en mi fiesta de cumpleaños. De una forma enérgica y muy emotiva entono el feliz cumpleaños y cuando termino de cantarlo, abro los ojos
Y en la escala del 1 al 5, siendo antes, si la ansiedad, el temor estaba en 3 o en 5, este ha disminuido o ha desaparecido por completo. Una técnica de autohipnosis rápida para quitarme el temor. Es muy sencilla. Cierro los ojos y me visualizo primero frente al temor, a eso que me produce miedo. La altura, el ascensor, el volar en avión, la rata, la serpiente, la cucaracha. Lo veo por un instante, pero en blanco y negro, solo en blanco y negro. Comienzo a ver la película negativa del lado izquierdo. Película negativa que va en blanco y negro, que es el miedo, el temor. Ahora voy a pasar a la película positiva, que es donde quiero estar. Hago este sonido y movimiento. La mano derecha va al costado izquierdo y hago el sonido y el movimiento siguiente. Significa que sobre la película negativa abro la película positiva, quedo disfrutando la película positiva y queda oculta, desaparece la película negativa. Me quedo recreando, viviendo la película positiva y en el momento en que me veo en esa película positiva, aprieto el dedo pulgar en el puño de mi mano derecha. Y tal cual como me veo, tal cual como me siento, tal cual lo disfruto. Feliz, libre, tranquilo, seguro, capaz, enérgico y muy emotivo. De la forma en que lo estoy diciendo, tal cual quiero que lo recrees en tu mente, así tal cual como te ves, así tal cual te sientes y así tal cual lo estás grabando en tu mente subconsciente. Terminas y abres los ojos, lo repites 2 o 3 veces, por 2 o 3 ocasiones en la semana y desaparece por completo tu fobia. Doctora Carmen, entonces, Sí. ¿qué debo hacer entonces? Bueno, frente al tratamiento de las fobias, recordemos que las terapias psicológicas que pueden ser beneficiosas para las personas que padecen algún tipo de fobia son la técnica o de las terapias graduadas de exposición, entre las que se encuentran, vuelvo a repetir, la desensibilización sistemática. Estas técnicas se enmarcan en el enfoque de la terapia cognitivo-conductual. En algunos casos también puede ser de ayuda, repito, los medicamentos ansiolíticos. La mayoría de las personas que tienen fobias entienden que están sufriendo de un miedo irracional o desproporcionado, aunque este reconocimiento no impida que sigan manifestando esa intensa reacción emocional ante el estímulo fóbico. Pero cuando tú te expones gradualmente y las técnicas cognitivo-conductual trabajan con la meta de desensibilizar a la persona y de cambiar los patrones de pensamiento que están contribuyendo a su miedo, aquí puede tener obviamente un éxito rotundo. Por eso, si usted está sometido a una gran cantidad de tensión, podemos sentirnos ansiosos o temerosos por mucho tiempo. Generalmente podemos superar estos sentimientos ya que conocemos qué es lo que está causando y cuándo va a finalizar la situación. Pero esta es una invitación a que superemos nuestros miedos, a que definamos cuál es la fobia, a qué le tenemos miedo, cuál es el motivo y busquemos una ayuda necesaria que nos permita no solamente eliminar esta ansiedad de nosotros, sino seguir con un estilo de vida mucho más confortable. Pero si de murciélago se trata y miedo, ¿qué va a pasar? ¿Usted puede admitir que ya está superando? Doctora Carmen, está superado ese murciélago, Bueno, me alegra lo que estoy viendo muchísimo. ahí. Lo que pasa es que yo sé por qué está saliendo, ¿Por porque qué? es que mañana nuestro tema del día, ese murciélago se va a convertir en un vampiro Sí, energético. señor, esa gente negativa que nos roba la energía. Pero ¿sabe qué? No se despeguen del Canal 1 porque sigue un capítulo más de Lo que callamos las mujeres. Los esperamos. Doctora, entonces puedo superar Puede superar, ese... por ejemplo, y entonces coge de aquí